Ya, este momento estamos al aire. En este momento se está transmitiendo, doctor Santiago. Buenas Perfecto. noches con todos los compañeros y público en general que se ha dado cita a esta invitación por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador con una temática muy interesante que es el Big Data. Hoy por hoy que justamente se están aplicando todo el tema tecnológico, conectividad y que se ha visto necesario ahondar un poco más, conversar referente a estos temas. Tenemos como invitado especial a un gran catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Central del Ecuador, al doctor Santiago García Álvarez, quien nos acompaña, y a un invitado especial más referente, quien nos hablará justamente referente a esta temática de la Big Data, quien es Ernesto Kruger. Para los fines pertinentes, damos la bienvenida a nuestros panelistas, invitados especiales, doctor Santiago García, está al aire, quisiéramos que dé inicio, por favor. Gracias, Eric. Un atento saludo a todos los que nos están sintonizando este momento, a todos los estudiantes de nuestra querida Universidad Central del Ecuador. También sabemos que se están integrando de otras universidades y público en general. Gracias por acompañarnos en esta noche donde vamos a abordar un tema que es crucial para el país. Yo quisiera hacer la presentación para inmediata presentación de nuestro invitado, de Ernesto Kruger, inmediatamente pasar a escucharlo y luego abrir una ronda de preguntas, inquietudes que seguramente tendrán a lo largo del evento. Gracias también a la FEWE, a su presidente, vicepresidente, a Eric, por la posibilidad de organizar este evento. Ernesto Kruger es un profesional de alto nivel, tengo la suerte de conocerle muchos años y debo decir que hoy gerencia, preside la empresa Kruger Corporation, una multinacional de las pocas que tenemos en el país. Ernesto dirige esta gran empresa Kruger Corporation que opera en 12 países a lo largo ya de varios continentes. Tiene 27 años de experiencia como arquitecto empresarial y especialista en blockchain, ciberseguridad, estrategia empresarial y gobierno electrónico. Es decir, toda una autoridad en estos temas que precisamente nos llama la atención en esta crisis. Experto en investigación, desarrollo, emprendimiento e innovación. Quiero agradecerle a Ernesto. Él decía y en sus prestaciones suele comentar que hace 27 años, 25 años, caminaba solo con una maletita y un beeper. Seguramente los chicos que nos ven en esta noche no tienen la más remota idea que es un beeper. No es una cosa mala, era una cosa que se utilizaba para comunicarse. Y Ernesto empezó así. Y esa imagen la tengo como un hombre comprometido con salir adelante, siempre honesto, construyendo a partir de sus conocimientos, de su aprendizaje de toda la vida. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. Seguro esto es un tema que nos interesa en la Universidad Central del Ecuador. No podemos estar ajeno a esos grandes cambios, esas grandes transformaciones tecnológicas que nos vienen, pero como una montaña encima nuestra, ¿no? La universidad, de hecho, ha caminado y camina también en temas tecnológicos, pero es bueno encontrarnos con expertos como tú, que seguramente nos puede dar luces de qué nos viene a futuro y qué debemos hacer. Nada más, pasamos, te doy la palabra, Ernesto, y gracias nuevamente por acompañarnos acá en la Universidad Central del Ecuador. No, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Universidad Central y a la FEWE, que pues cuando supe que eran estudiantes y la universidad de la liga, digo, hay que apoyar a la alma mater. Entonces, aquí estamos para ver pues, damos algo de lo que sabemos, a ver, espero que sea de su utilidad y bueno, estoy deshabilitado como host, necesitaría tengo una presentación, por favor. Y básicamente, hoy en día estamos sujetos a una serie de elementos importantes dentro de lo que estamos viviendo. Perdón que te interrumpa. Eric, por favor, ¿estás ahí? Sí, te puse como host para que... No, por favor, el ingeniero ponle como host para que pueda compartir la pantalla. Directamente. Exacto. Entonces yo voy a hablar un poquito de las revoluciones industriales primero que han sucedido y qué efecto tienen esas revoluciones el COVID como tal. Entonces un poco a partir de eso vamos a hablar de las tecnologías exponenciales
Y de las tecnologías exponenciales, básicamente vamos a determinar una de ellas que es justamente el tema de la Big Data, que es lo que me invitaron a participar. Entonces, sin más, yo no sé si ya ven mi Sí, pantalla. ya está para que pueda compartir este momento. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, nosotros, como yo dije, mencioné, venimos de unas revoluciones que en 1780 por ahí vino la parte de la mecanización, donde el vapor y los elementos hidráulicos fueron los que movieron las industrias. Después, a 100 años prácticamente, después, un poquito más, un poquito menos, viene el proceso de la incorporación de la electricidad a los temas industriales, y en eso la electrificación cumplió un papel muy importante. Después de eso, más o menos otros 100 años después de esto, se produce una situación interesante que es la informatización de todo lo que tiene que ver con el tema de la producción. Entonces entran a ver los circuitos integrados dentro de los sistemas de producción y llegamos más o menos al año que más o menos se estima 2016, 4 años atrás, llegamos al mundo de la transformación digital, de los sistemas ciberfísicos, en definitiva de la algoritmia, ¿no? Y obviamente, ¡pum!, aparece el COVID. Y obviamente cuando aparece el COVID, nos topamos que ahora, yo digo, apareció una cuarta revolución industrial plus. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos más el COVID tienen un efecto multiplicador en muchas cosas y una injerencia muy fuerte ahora en esta revolución que estamos hablando. Y eso da lugar, esta revolución tiene que ver con las tecnologías exponenciales. Las tecnologías exponenciales que podríamos comenzar por muchas de ellas, pero yo voy a catalogar algunas. Por ejemplo, la cuarta revolución industrial es el uso de estas tecnologías, la convergencia de muchas de ellas, ¿no? Y aquí tenemos el tema de las telecomunicaciones de alta velocidad, ahora la 5G que está entrando muy fuertemente, el Internet de las cosas y el Internet de las nanoscosas, el tema de los sensores microscópicos, y esto da lugar al Smart City, al aparecimiento de las ciudades inteligentes. La revolución de los datos representan hoy es el nuevo petróleo, ¿sí? Y ya voy a hablar de esto al respecto. La impresión 3D y la revolución de los materiales que básicamente en función de eso podemos determinar la impresión de elementos como órganos inclusive, o la impresión de venta de diseños en vez de productos, etcétera, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, que es una derivación, como lo vamos a ver muy, muy fuerte, de cómo el ser humano pretende emular a sus sentidos y en definitiva a su cerebro, a través de la data que viene, que se realimenta. La biotecnología del ADN, gracias a eso se está trabajando en las curas o en las vacunas. Hoy en día la decodificación del virus y una serie de elementos ha permitido que avancen muchas pruebas que están en este momento dentro de lo que estamos viviendo. La robótica que viene para quedarse, ustedes ya van a ver la entrega vía drones, vía robots, vía algunas cosas de ese tipo. Los vuelos espaciales, los autos autónomos y eléctricos, ya es un tema que cada vez el tema de los carros a combustible están perdiendo fuerza. Incluso la empresa más valiosa en el mundo automotriz ya no es una empresa de hidrocarburos, sino es Tesla. Los drones que decía, es una serie de elementos importantes. Esta tecnología, el blockchain, que es prácticamente la desintermediación de muchas cosas y la autonomía de la sociedad humana, si es que se maneja eso, y eso tiene que ver con la evolución también del dinero y algunas cosas en ese sentido. La realidad virtual aumentada e inmersiva, en donde ya prácticamente ya nuestras futuras gafas o lo que sea, ya va a ser más un elemento de expansión de nuestra realidad, ¿no es cierto? Y hoy en día ya existen formas especializadas de esto, especialmente usadas en el mercadeo y en la educación, y obviamente las energías renovables, que son todo lo relacionado con las nuevas formas de búsqueda de energía a través de economías circulares o de cualquier tipo. Y entonces, y además de eso, vienen una serie de nuevas tecnologías que están en esto que se llama el Hypercycle, que son básicamente las que están subiendo, las que se están consolidando y luego ya las que quedan cuando llegan acá prácticamente y comienzan a ser públicas. Y de esto sigue una evolución permanente de nuevas cosas y convergencias de otras. Una de ellas que rescato es la computación cuántica,
que permitirá procesar ya no solo en una dimensión como el 1 y 0, sino en múltiples dimensiones usando grafos y otro tipo de elementos. Por eso aquí graph análisis tiene que ver con eso, los biochips, en fin. Y hablemos ahora nada más de una tecnología exponencial que va a converger en dos, Big Data, ¿no es cierto? Entonces yo siempre digo, imagina un mundo en que podrías usar tus pensamientos para controlar tu entorno. ¿Será posible esto? Imaginar un mundo que con uno de nuestros pensamientos controlar nuestro entorno. Pues bueno, este es un video que habla acerca de cómo hoy en día estamos evolucionando. Esto, ¿cómo será el 2045? Hoy en día ya se puede ver con señales del cerebro. Podemos comunicarnos vía telepáticamente. El control de los pasajeros será con inteligencia artificial. Los aviones se manejarán solos, eventualmente con un humano de backup. La ingeniería molecular permitirá producir nuevos materiales, que eso se permitirá construir. Ahí está el grafeno, por ejemplo. Podrás hablar con máquinas, pero hoy ya lo hacemos, pero ya entendiendo y haciendo cosas mucho más avanzadas. Y se evitarán los teclados, ya desaparecerán los teclados. Y obviamente el mundo que vivimos viene juntado de las nuevas tecnologías que están asociadas con las máquinas, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice el World Economic Forum. Y entonces, por otro lado, hemos visto que antaño teníamos los centros de datos gigantescos, donde había gran cantidad de disipación de calor, y hoy todo este fotografía a la izquierda ha sido reemplazada por algo tan chiquito como esto. Y hay una ley que se llama de Moore. Esa ley de Moore hace que la cantidad de los transistores se duplique cada 12 meses. Antes era cada 18, ahora es cada 12 meses. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? El avance de los sistemas, de los elementos, de los dispositivos, de los teléfonos, etcétera, sean cada vez más chiquitas y tengamos una capacidad computacional muy fuerte. Y eso hace que sucedan estas cosas, que cada minuto se produzcan una serie de interacciones digitales brutales. Por ejemplo, en un minuto se ve 4.7 millones de videos este momento, en un minuto viéndose en YouTube. O 4.1 millones de búsquedas de este momento, o conexiones de 1.3 millones de conexiones a Facebook, o el Netflix, 764,000 horas vistas y así sucesivamente, ¿no es cierto? A los jugadores les gusta Twitch, 1.2 millones de este canal. No sé qué es Tinder, pero hay 1.6 millones. Y miren, si se fijan, cada día suben 694,000, casi 700,000 fotos por minuto. Se bajan 400,000 aplicaciones por minuto. Entonces, la capacidad computacional hace que exista mucha información, y eso hace que lo que sucede es que, si se fijan en la línea roja, se produce una generación de datos mucho más alta que la disponibilidad de datos que podemos analizar. Y ahí viene una situación, y este gap, ¿qué es lo que pasa? Tenemos mucha información y data que se produce y no está siendo analizada, ¿o qué? Entonces ahí vamos a ver, por otro lado, ahí vamos a ver que comienza a aparecer un gran desafío de que necesitamos la información de manera más rápida, y a veces tenemos mucha información y si bien no explico todavía el concepto de Big Data, pero mucha información que necesitamos en tiempo real. Y ahí aparece la analítica, ¿no es cierto? Cuando ya comenzamos a interpretar esa data, digo, bueno, puede ser, ¿qué puedo hacer? Lo prescriptivo, que lo descriptivo, qué sucedió, lo histórico, el pasado, o por qué sucedió hacia el pasado, o cómo puedo anticipar y predecir el futuro. Entonces, esa analítica determina que de alguna manera aparezcan ya dos elementos importantes, que la información nos llevó en el pasado a los sistemas de business intelligence, o simplemente a ver cómo se había comportado el pasado y ver los patrones y adivinar algunas cosas. Y con la información nueva, con mucha información, podemos predecir el futuro con la Big Data. ¿Y qué es la Big Data? Bueno, la Big Data tiene unas connotaciones muy interesantes, como su nombre lo indica, ¿no? Es la manipulación de grande cantidad de datos en procesos distribuidos, es decir, cómo poder manejar todo este tipo de información que tenemos y la que justamente no está estructurada,
y con la gran cantidad de procesamiento que tenemos, poder hacer algo, interpretación de esa data. También la Big Data nos permite encontrar información para resolver problemas complejos. Mientras más data tienes, mejores son tus hipótesis o mejores son tus aproximaciones de tus predicciones o fórmulas matemáticas que uses, en fin. Y obviamente aquí la clave está en que muchos de los datos que nosotros vemos está aquí nada más, en la parte visible de un iceberg. Pero en la parte no visible son aquellos datos como por ejemplo fotografías, videos, todo que son mucho más grandes y que han permitido más crecimiento de datos, redes sociales, en fin, y que no está en un formato de base de datos, sino está en un formato de archivo, de almacenamiento, y arriba pues apenas tenemos una poca información que está en base de datos. Y ahí aparece la Big Data, que básicamente es para ver estas 5 variables o estas 5 veces la Big Data, ¿no es cierto? Que permite manejar un alto volumen de información, no necesariamente estructurado, que permite consultar más rápido de que un sistema estructurado, una base de datos, por más que tengas tanta información, no podrías con esta rapidez. Y puedas manejar el tema de la variedad de data, ya sea música, videos, fotografías, etcétera, dentro de la data. Y obviamente la parte de la veracidad, es decir, que toda la información que saques tenga coherencia y que por supuesto te permita predecir y comportamientos de valor. Por eso es el oro del siglo XXI. Y obviamente aquí para lograr esto se tiene que tener una forma de ingesta, ¿no es cierto?, del dato, algo que administre el dato, darle un orden, ¿no es cierto?, después aquí, y ese orden almacenar en múltiples bases de datos y luego buscar para ver cómo se podrían manejar en cuanto a información o interpretación. Este gráfico de aquí, digamos, es muy importante. Aquí tenemos la información que puede entrar de data estructurada y no estructurada, redes sociales, correos electrónicos, bases de datos, Excel, etcétera, etcétera. Esta ingesta va a lugar tiene que almacenarse en un sitio de tal manera que ese sitio permita que se administre y se pueda consultar rápidamente esa información. Sí, ahí viene la parte de persistencia o de storage y luego viene la parte de procesamiento como tal, para luego viene la parte de visualización. Aquí viene un tema. En el primer momento tenemos datos. Los datos son simplemente información. Cuando esos datos comienzan a tener un tratamiento, tenemos respuestas y se transforma en sabiduría. Es decir, ya la información o la data bien estructuradamente bien, puesta ya al servicio de algún tipo de cosas para hacer. Y obviamente esto tiene este proceso, ¿no? Ingestión, persistencia, procesamiento, visualización. Y ahí existen una serie de herramientas, ¿no? Esta es una lámina de Amazon que lo referencio. Básicamente tienes herramientas que desde las páginas web cogen, de los dispositivos, desde Java o desde algún tipo de Internet de las cosas o dispositivos físicos, para llevarlos al almacenaje, a los data lakes, ¿no? Aquí es famoso Hadoop, el elefantito, ¿no es cierto? Es el que más, como el estándar de facto, pero que lo usan muchos de los que están aquí. Y después ya viene el procesamiento, que el más famoso es Spark, el que trabaja de la mano de Hadoop, pero ya hay otra serie de elementos. Acá en el almacenamiento existen algunas otras herramientas, en fin. Y la visualización, ya viene gran cantidad de visualizadores. Entre los más conocidos está Tableau, SAS, QuickView, Pentaho, en fin. Eso es lo que realmente ve el usuario. Y bueno, aquí viene lo interesante. Entonces, nosotros con la Big Data vamos a entrar que interpretas un data science del que interpreta esa información y le hace conocimiento, porque ya una vez que visualizas, bueno, y aquí viene la interpretación, pero esto es el inicio de algo más imponente. Con la velocidad de procesamiento que tenemos para manejar Big Data rápidamente, con la interpretación de esa data, puede dar lugar a todas las fases de inteligencia artificial posible. Es decir, la Big Data converge rápidamente con la inteligencia artificial. ¿Y qué viene de la inteligencia artificial? Viene la inteligencia artificial, lo que se llama, vamos por lo fácil, la visión, el reconocimiento de imágenes o la visión computacional, es decir, la evolución de emular nuestro ojo humano. El lenguaje, el cambiar voz a texto, texto a voz, o simplemente el lenguaje natural, donde
tú comienzas a hacer lo mismo que estamos haciendo hoy. Entonces tenemos los ojos y la boca. Después vienes planificación automática, procesamiento del lenguaje natural, que viene exactamente la evolución de ya de lo que estaba hablando de la boca. Y después viene la robótica. La robótica con inteligencia artificial se traduce en las manos. Si notan, comenzamos a ver el tacto, ¿sí? Y de los sistemas expertos que son ya, que tienen que ver dependiendo del grado de aplicación. Y después viene el tema del learning machine, que viene ya a ser el razonamiento del cerebro. Sí, se está trabajando en temas olfativos hoy en día, y obviamente en temas auditivos también, que existen estos de aquí de conversión de texto, de voz a texto, y todo es la base de también la parte del oído. Entonces, si se ven, el cerebro humano es emulado a través de sistemas que en este caso se usan para inteligencia artificial. Y aquí, miren, la inteligencia artificial tiene un montón de cosas, y solamente aquí están viendo lo que más conocido, Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales, pero ahí comienzan a aparecer una serie de cosas. Bueno, chatbot se ve, y de aquí vemos todos los elementos relacionados, lo que yo ya hablé hace un momento, con el tacto, con la parte de la visión, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a una serie de casos de uso interesantes. Por ejemplo, la detección de fraudes usando este tipo de información. Entonces, primero tienes la base de datos, la información. Lo importante es tener esa big data bien definida, analizada y estructurada, que te permite básicamente accionar y denunciar alarmas de que una persona está robando o estar determinando algunas cosas en cuanto a anomalías de comportamiento de patrones, sin que nadie, ni guardias, ni nada, estén supervisando. Mira, aquí están abriendo un cajero o están abriendo en otro cajero al mismo tiempo. Entonces comienzan a identificar en función de ese, es un caso de uso. Otro caso de uso interesante es en tiempo real. Si bien nosotros vemos que hablamos en tiempo real, pero en realidad esto tiene una big data impresionante. Por eso hoy las telefónicas tienen la capacidad de prever, de ver anónimamente la información de cómo es el comportamiento de las personas. Por eso en Corea se controló el COVID, quién tenía COVID, quién no tenía COVID. Bueno, aquí hay algunas discusiones sobre la protección de datos, pero básicamente la Big Data permite hacer el comportamiento de eso. Esto se usó también en las elecciones para influir en elecciones en algunas. La más famosa es la de Donald Trump, pero es otro caso de uso de acá. Y este es un ejemplo ya práctico, ¿no es cierto? Que es la visión, la visión artificial. Todo eso que ustedes ven que detecta qué dispositivo es, ya prácticamente es en tiempo real, si se fijan. Ya está el avión, está, y luego miren los pasajeros. Todo esto te sirve para la búsqueda de personas. Hoy en día ya en China, si alguien tiene unos antecedentes, le puede identificar su cara, un poco de situaciones. Entonces ya se puede controlar un montón de cosas con solamente la tecnología. Si pues, supone que se escapa un delincuente, pues lo atrapan enseguida. Claro, esto tiene también unas connotaciones nuevamente con la protección de datos y tal. Pero aquí ustedes han visto cómo la visión artificial permite emular lo que el ojo de manera mucho más rápida. Y estos son algunos ejemplitos, ¿no? No he querido hacer mucho porque era una charla breve, ¿no? Y aquí fíjense cómo esto ha evolucionado. Espero que puedan ver, pero realmente aquí está todo el campo de todas las fabricantes de data y de inteligencia artificial a nivel de infraestructura, a nivel de analítica y machine learning, a nivel de aplicaciones, a nivel de cosas de industria, a nivel de data source y APIs de conexión, open source. Entonces el mundo de la big data, el mundo de la inteligencia artificial es un mundo gigantesco. Aquí detrás de esto ustedes ven una serie de herramientas que son brutalmente usadas en todo el mundo y en muchas empresas, y gracias a eso muchas empresas se han hecho más grandes. Les voy a dar el ejemplo muy claro de Netflix. Netflix usa todo un montón de inteligencia artificial, data, sabe qué es lo que te gusta y te promete, dice, a usted le encanta este tipo de video, y vea, y te enganchan, y eso hace que de alguna manera crezca y crezca y crezca. Un ejemplo que lo vemos a diario, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, con esto, hoy, como comencé al principio, hoy podemos ver un mundo en el que podemos usar nuestros sentidos para controlar tu entorno. Y eso es lo que hace esta convergencia, tanto de la data con la inteligencia artificial. Y es un tema introductorio. De aquí hay una serie más de
de elementos más técnicos que obviamente no entendía que era una charla abierta de introducción. En todo caso, se puede también hablar un poco más profundidad en términos técnicos, pero considero que eso era lo que tenía para hoy. Básicamente, creo que más quisiera pues compartir este tipo de reflexiones acerca de la cuarta revolución industrial que estamos acá. La universidad y todos los estudiantes y todos creo que estamos ante un mundo que cambia. Y obviamente cada uno, los estudiantes hoy en día dicen, bueno, yo me voy a emplear, olvídense, ¿por qué no emprender cosas nuevas, pero de acuerdo a las necesidades del mercado? Y eso es lo que creo que es mi mensaje final para la Universidad Central, que tiene tanta gente valiosa con ganas de superación y que viene de muy abajo, muchos de ellos, al igual que uno. Y en ese sentido, mi mensaje final es, pues el conocimiento está ahí y usted tiene esas capacidades para compartirlo. Y pues eso era mi presentación. Santiago, quedo a tus órdenes para lo que digas. Gracias, Ernesto. Muy interesante. Nos queda, de alguna manera, un espíritu de asombro, también de inquietud, también de reto, porque yo creo que el espíritu humano nunca dejará de pensar hacia adelante, de buscar alternativas. A muchos nos asusta de alguna manera esto, pero esto está ya y es parte de la vida. Yo quiero hacerte un par de preguntas mientras algunos chicos seguramente nos van a escribir y con la ayuda de Eric vamos a ver algunas preguntas, pero te quisiera hacer dos preguntas para que lo comente rápidamente. ¿Están las tecnologías exponenciales disruptivas? Tú contabilizas al menos 10, parte de esa cuarta revolución industrial. Hay países que llevan la delantera y hay un gap, hay una diferencia con países menos desarrollados, que tenemos serios problemas de toda índole. Entonces, se nos vuelve un cuesta arriba entrar en esa lógica. No quiero alargarte la pregunta y ni hacer una pregunta así muy teórica y muy general. Te planteo dos cosas, Ernesto. ¿Qué debería ser la ciudad? ¿Qué debería ser Quito? Un poquito para intentar apoyar a los procesos y no quedarnos tan al margen. ¿Y qué debería ser la Universidad Central? Dos instancias importantes, uno un poquito más macro. Ernesto, tu empresa está aquí, está en Quito. Yo soy de las personas que valora muchísimo la capacidad que ha tenido tu empresa por ir a 12 países, generar divisas, generar mucho empleo. Pero ¿qué puede hacer la ciudad y qué puede hacer la Universidad Central en este proceso de que esa brecha no nos deje tan alejados, tan lejanos? Que yo sé que no, tampoco soy de las personas que dicen, no hay nada en Ecuador. Sí, no, o sea, hay cosas, intentamos educarnos. Hay jóvenes como los que seguro nos están escuchando que tienen conocimiento de esto, ¿no? Dos cositas, ¿eh? ¿Qué te parece, Ernesto, si me ayudas con eso? Quito y la Universidad Central para romper este gap, para no quedarnos atrás en este tremendo cambios disruptivos que tú los acabas de comentar. Y mira, básicamente yo diría que uno de los elementos más importantes es el entorno, ¿no es cierto? ¿Qué debería hacer Quito? Mejorar ese entorno. ¿Y cómo se mejora? Quitando leyes, generando estímulos. O sea, el mayor de los problemas no está en la tecnología, está en la implementación. Por ejemplo, te doy una fintech y tiene problemas porque existe una superintendencia de X, una superintendencia de Y, una superintendencia de Z, que básicamente no le deja implementar cosas que ayudarían a la población. Y te doy un ejemplo, en la pandemia hubo mucha gente que tenía que donar cosas, ¿no es cierto?, para ayudar a la gente. Y simplemente fue una demora. Te voy a dar un caso personal. Yo con un grupo de empresarios hicimos ecuavida.org, una plataforma con médicos con inteligencia artificial primero para diagnosticar rápidamente y que no vayan a los sitios. Ecuavida.org. Y también pusimos atrás 40 médicos que una vez que la inteligencia artificial detecta que aquí hay un caso de riesgo, le pone físicamente con un médico y comienzan a conversar. Imagínate que eso le propusimos a un montón de gente y adivina cuántos meses pasaron para que le aprueben al tema. Por la regulación, por el permiso, o sea, somos tan impragmáticos que yo digo, la cosa no va por el tema
digamos, de la gente. La gente tiene las ganas, la gente tiene un poco las capacidades muy fuertes de querer y todo está a un clic de distancia. Eso es lo que tú puedes aprender, coger un libro, ver el tema y probar y hacer lo que quieras, lo que quieras. Entonces ahí viene el primer problema, que es el tema de la parte que yo he mencionado, ¿no? Que es las regulaciones excesivas. Yo estoy con una política de decir, oye, Smart Law, no, quitemos eso, número uno. Lo segundo es el tema del capital. No tenemos atracción de inversiones. Mira, ya están las regulaciones ridículas. Regulación A, B, C, D, F, G. Y al final no atraen, no atraen inversión extranjera porque no hay tema jurídico, ¿cómo le llaman eso? La parte Seguridad de jurídica. seguridad jurídica, no hay. Entonces, lo regulatorio, si no hay esos dos elementos, lo demás es muy complicado y es mucha cuesta arriba. Y claro, el tercer elemento que tú me dijiste es, bueno, yo diría que esos dos hay que hacer mucho porque capacidades y cultura y talento hay de sobra. Y tal vez un poquito yo diría para la universidad qué hacer, ser pragmáticos. Yo pienso que las universidades tienen un papel muy importante, pero está cambiando muy fuertemente. A veces me preguntan, oye, ¿cuál es el secreto para tener a la gente y cómo es el tema y cómo has logrado? Y yo digo, yo no contrato por el cartón que viene de tal universidad. Oye, tiene una ventaja que vengas de tal universidad, sí, pero te evalúo por lo que sabes, por los skills que tienes, por las capacidades de aprender que tienes. Entonces, hoy en día está cambiando un poco el enfoque de la carrera como tal, porque también se hace tan obsoleto, tan rápido por esta velocidad que tenemos, que lo que interesa son skills. Y ahora los skills, ¿dónde lo tienes? Entonces ahí viene, yo tengo anécdotas, tengo una persona que estudió hasta tercer año de odontología, pero maneja proyectos de tecnología mejor que nadie. Que el ingeniero. No es ingeniera, no es nada, no acabó la universidad. Entonces ahí te doy, ¿pero por qué? Porque aprendió a generar, a tratar a la gente, a manejar soft skill, a tener esas características que hace falta, no solo lo técnico, lo hard. Entonces un poco la universidad debe evaluarse referente a sus pensos, a sus capacidades, a sus modelos de enseñanza también. Un poco con esto también debe haber costado mucho el tema del remoto, ¿no es cierto? Sin embargo, lo han de haber conseguido, pero a duras penas, el sistema de atención de la gente, cómo operan los centennials, los millennials, hay que entender todo un tema, entonces hay que cambiar el modelo. Yo digo que la formalidad no le quita, y por otro lado, no le quita a la universidad, tiene que ser formal y tal, y eso es parte del reconocimiento, pero tiene que ser más ágil en el contexto de ser más práctica, ¿no es cierto? Tiene que traer a hacer lo que yo te comentaba un rato al inicio, tiene que hacer innovación inversa, es decir, no inventarme que yo creo que esto va a funcionar, sino ir a donde hay un empresario, donde hay una persona, donde alguien está con el mercado, decir, oye, ¿qué te puedo ayudar con mi mano de obra a construir? Hagamos una startup o una empresa que queremos, o te ayuda a escalar tu empresa, pero con pragmatismo. Entonces ahí viene también que la universidad tiene que convertirse en un centro de transferencia, ¿no? No en una empresa que vende sus servicios, que mira, eso también ha dado lugar a corrupción. Se contrata directo por ser universidad, y eso no debe ser. La universidad debe enseñar y generar capacidades y generar talento para ser transferido a la sociedad a través de empresas o de proyectos de gobierno, en fin, lo que sea, pero de alguna manera va de la mano de dar ese elemento fundamental que es el pragmatismo, o sea, ser súper pragmáticos. Y ahí viene un poco, la universidad tiene que disminuir los egos, ¿no? Los egos a veces la propia gente, el ego le supera a lo que la humildad debe ser, ¿me entiendes? Yo conozco grandes eminencias de muchos lados que te sientas al lado y son gente muy sencilla, pero tienen un know-how brutal. Entonces, eso hay que aprender. Yo creo que el ecuatoriano también en ese pragmatismo dejar de ser orgulloso de nada. La verdad que no somos nada en el mercado mundial, somos una tonterita así, pero hay gente muy valiosa que está en la NASA, que está en Google, que está en Apple, que está cambiando el mundo en algunos sentidos. Hay un chico que en Londres ganó ni sé qué premios en el tema ecosistémico, ¿no es cierto?, de la parte ambiental. Y hay mucha gente valiosa, o sea, en este país. Entonces, creo que hay que darle la oportunidad y ojalá ahí cala el mensaje a quienes dirigen los destinos de nuestro país o de nuestra ciudad. A mí me da pena, pero no están tan capacitados para entender este cambio que viene. Entonces es como un cangrejo que está siendo cocinado y no se da de cuenta. Las brechas van a ser mucho más grandes.
Y eso es un problema que yo lo veo. Y mira, muy contrario que esté aquí, no significa que esté aquí. Yo estoy más, las últimas contrataciones nuestras en los últimos meses fueron en Colombia y ya no es en Ecuador. Y eso me da pena porque primero no somos competitivos y segundo el mejor talento no está aquí porque se está quedando, ¿me entiendes? Entonces, no quiere decir que no haya talento. La mayoría de nuestra empresa es ecuatoriana, pero tenemos brasileros, costarricenses, panameños, mexicanos, colombianos, bolivianos, peruanos, español. Entonces, un poco te das cuenta cuando ves ese contexto de esa oportunidad que nos ha permitido tener la compañía en varias partes, en donde ahí te ves que cómo funciona el sistema educativo español, cómo funciona el sistema educativo colombiano, y ahí te das cuenta que ustedes también, la Universidad Central, debe ser muy pragmática. Es un mensaje de buena onda, ¿no? Simplemente una sinceridad que me caracteriza, no algo constructivo, de verdad. Y tiene toda la razón, creo que es una lectura clarísima, más aún Santiago y mi persona que hemos estado dentro del Consejo Universitario, sabemos que eso le hace falta en realidad a la universidad. Y espero, y yo lo digo así abiertamente, porque en sesiones de consejo lo he planteado ya hace muchos meses, inclusive años, que no se debe poner tanta traba y debatir y a veces pasar horas de horas cuando las cosas están claras, cuando nosotros estamos años atrasados y ya solo debemos dar el brinco. Y lo segundo que acabaste de mencionar, Ernesto, ese tema de los egos. Y yo considero que ahí sí, todos debemos bajar, no solo el tema de egos, sino también el tema de banderas, a veces políticas. La Universidad Central hay que aceptarlo, es política, es 100% política, es la primera universidad, es parte de lo que le ha Eric, caracterizado. Pero eso creo que no debería afectar ahora en un resultado, en un bien común que es innovarnos. Eric, ¿andas de ahí? Dime, Jairo. Y, por favor, me gustaría que preguntes las cuestiones que ponen en la barra de comentarios. Así, lo vamos a chequear. Sí. Eric, trata de procesar, mientras permíteme un comentario y plantearle a nuestro invitado, nuevamente agradeciéndole que se haya sacado un poquito de su tiempo a Ernesto. Hoy salió una noticia, y voy a insistir en Quito para luego seguir con la universidad, una noticia de que ponderan muchísimo a Medellín como una de la capital del cambio tecnológico para América Latina por parte de la OCDE. Yo tuve la suerte de visitar Medellín hace unos 3 años atrás y me quedé sorprendido. Sorprendido por tres cosas, Ernesto. Es un trabajo conjunto del gobierno municipal, del sector empresarial y la academia, pero así, o sea, no es discurso, sino es que ese proyecto está, o la universidad tal de ahí de Medellín, está la cámara tal, no sé qué, cámara de no sé dónde, y está el gobierno. Los tres, pero proyecto a proyecto, cosa a cosa. ¿Qué opinas, Ernesto? Mientras Eric quizás vas procesando un poquito, juntando las preguntas para también escuchar a nuestros chicos que seguro tienen inquietudes. Con esa Sí, inquietud, por favor, ¿qué opinas de Medellín y cómo haríamos para Quito? es una ciudad bien interesante porque es casi parecida a Quito. Ujú. Tienen los mismos contextos, un poquito más bajita, calientita, ¿no es Sí. cierto? Pero la actitud de la gente, lo primero que predomina ahí, la actitud colaboradora. Quiteño también tiene mucho egoísmo y eso hace que no colabore. Entonces, ahí viene el primer secreto. Aunque siendo realista, la primera ciudad de todo lo que acabas de mencionar no es Medellín, es Bogotá. Pero Ya, ¿quién se vende mejor? ¿Por qué se vende mejor? mejor Medellín. Por la gente. Y ese es Medellín porque el paisa es amable. Mira, mi asistente es paisa. Mucha gente nuestra que está trabajando son paisas porque su forma de ser es muy amable. Entonces, ¿qué buscan las personas? La amabilidad. Entonces, Quito es una ciudad muy tosca. La gente es egoísta. Hay mucha esa cultura. Entonces, yo creo que hay que trabajar en la educación de abajo. Entonces, el quiteño es bastante una persona buena, pero últimamente se ha degradado por las situaciones porque aquí está el gobierno central y aquí se siente toda la La política presión. que existe. Claro. Entonces, no, yo pienso que hay que trabajar fuerte, pero yo no le veo, te soy sincero, en el corto plazo que se logre eso por los egoísmos, ¿no? Los egos, las cosas. Cada uno se cree nada y eso se nota, miren, en los candidatos. Hacen 27 candidatos para presidente, Dios mío, o sea, a mí no me gusta la política, por si acaso, no, yo soy más pragmático, a mí eso me va.
Correcto. Al final, un emprendedor con o sin política tiene que salir adelante. Esa es la realidad. Y Correcto. sería mucho mejor como teniendo las condiciones de entorno para que se logren mejores cosas con un marco regulatorio. Y sobre todo, mira, se necesita mucho capital. Yo tengo una idea de que acá puede ser un país cripto, o sea, que la criptográfico, criptomonedas, y puede ser un hub, como lo hizo Panamá en los 70. Fue un hub financiero y mira lo que es hoy Panamá. Entonces, pero que si yo comienzo a explicar que es cripto, no entienden, algunos honorables no entienden nada. Entonces, ¿qué podemos hacer a eso? Entonces, si son más personas de otra índole, de otro trabajo, más del mundo artístico, literario, que con todo el respeto está bien, pero el mundo de hoy es técnico, el mundo es de los técnicos, de la gente como tú, como ellos, como que son economistas, que saben de números, que saben cómo se interpreta el tema, no del tema populista o cosas de ese tipo, ¿no? Que a mí, como te digo, me disgusta, ¿no? Y el otro problema que Medellín de pronto luchó, ellos tuvieron una situación muy fuerte con el tema del narcotráfico y eso involucraba que hubo una corrupción a todos los niveles, ¿no es cierto? Y lo lucharon y lucharon y bueno, no se ha eliminado de todas las cosas, nunca se puede eliminar, pero hicieron un gran cambio hacia la lucha contra la corrupción, contra el tema. Entonces ahí te tuvieron que fajar y hubo un montón de muertos. Ecuador no, sus revoluciones, sus cosas es sin muertos. Entonces eso en buena hora, pero no logramos que sean revoluciones realmente. No logramos cambios. Eric, entonces vamos con las preguntas de los sí, chicos. Christopher Aguirre Criollo nos dice, buenas noches, Ernesto. Uno de los casos más polémicos del uso del Big Data es el de Cambridge Analytica durante la campaña política del 2016 en Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de los datos para influenciar campañas políticas? Que uno con la data puedes cambiar la tendencia de las personas y puedes manipularla a la gente, definitivamente. Yo te digo que con la capacidad que existen hoy de procesamiento, tú puedes saber, Eric Barba, yo puedo saber hincha de qué equipos, qué le gusta, cómo se llama su enamorada, qué hace, y puedo yo influenciarle en función de que su enamorada le diga a él, oye viejo, votarás por X, Y, Z porque le llegó algo que a ella le gusta, a su vez, ¿cómo se llama? Cierto tipo de vestimenta y dijo, mira, esto es lo que te va, o le gusta alguna cosa, y puedes influir en el pensamiento del ser humano, como la propaganda influye, la propaganda trata de que tú compres un determinado producto, aquí en cambio es uno a uno y con las capacidades de procesamiento donde un mensaje puede cambiar específicamente para uno. Y hay un buen documental de Cambridge Analytica en Netflix que explica claramente lo que pasó. Entonces, en ese sentido, es una situación bastante real. Eso existe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una línea negra o gris en donde qué es bueno y hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes. Era ilegal porque había una ley de protección de datos, un GDPR, y por eso se comenzó a formalizar esas leyes. En septiembre del año pasado, a nosotros, los ecuatorianos, nuestra data estaba en un servidor de Estados Unidos y el servidor fue hackeado y tenemos toda la información de todos los ecuatorianos en la nube al servicio de hackers. Entonces, obviamente uno debe haber ciertas restricciones de que tú no permitas el uso indebido de tus datos, ¿no es cierto? Pero la data también viene a ser como el oro para un emprendedor que comienza. Es mejor si tiene información para ver a dónde se dirige su segmento objetivo de su emprendimiento. Entonces, un poco la data hay que ponerle hay una frontera no muy clara, sino que está un poco difusa. Y ese tema de protección de datos es un tema muy delicado, que es necesario, pero que también a veces exageras un poco porque si tú no controlas el terrorismo, por ejemplo, por protección de datos, te mataron un montón de gente. Entonces ahí qué es bueno, qué es malo, me explico. Quedas con una sensación de hasta dónde se debe proteger los datos, pero se puede manipular todo lo que tú quieras y de hecho detrás de las nuevas elecciones la palestra no está en las plazas, porque las plazas, digamos, arden, ¿no? En cambio las redes sociales hierven. Y entonces ahí está el futuro de las elecciones, ahí está todo y obviamente todo eso con Big Data tiene un comportamiento especial. Por eso, en este momento, hay un montón de políticas de Facebook, un montón de políticas de Twitter evitando ciertas cosas, las fake news, para que no se expandan, porque eso también cambia la sensación. Te llega un video de que un señor ha sido un ladrón, que tú has sido algo malo, y la gente se cree.
Entonces, y tú no tienes derecho a nada, ya te dijeron que eres lo peor. Entonces hay que tener cuidado porque eso se manipula a través de Big Data. Hay troles digitales usando inteligencia artificial, entonces no son personas y tienes miles de troles haciendo cosas, leyendo sentimientos, respondiendo y entendiendo lo que lee. Entonces, y en base a eso respondiendo cosas y depende cómo programas para bien o para mal. Correcto, muy bien. Así es. También nos escribe Elizabeth Michel. Nos dice, buenas noches. El Big Data es demasiado importante. Desde su perspectiva, el implementar esto en la formación académica universitaria, ¿qué impacto generaría? Pues el mundo necesita de cientistas, el mundo necesita de gente que maneje plataformas de almacenamiento, data lake, el mundo necesita programadores, el mundo necesita gente que trabaje con algoritmia para learning machine, para deep learning, que programe en redes neuronales, en fin. Si tú dices, y esto no está en el pensum, sería fatal, porque esto es lo que es una de las tecnologías en ebullición y tienen que estar en los pensos. De hecho, podríamos nosotros apoyar a estudiantes a que hagan cosas juntos, ¿me entiendes? Para decirles, mira, esto es lo que necesitaría, esto es lo que hace y hacer una especie de tareas dirigidas con gente de la universidad. Yo cabalmente estoy haciendo eso con universidades. Yo siempre me valgo de universidades no tan famosas ni tan grandes, sino una en el norte y ahora otra en el centro del país, porque hay hambre, porque hay ganas de hacer. ¿Entienden? Entonces eso es un poco el tema, el mensaje también. Hay que tener las ganas y los empresarios están ávidos de recibir a la gente, pero no recibir temas políticos ni situaciones en donde se mezcle con lo pragmático, ¿no es cierto? Que es el generar, yo digo, hay que generar satisfacción y crecimiento en la economía y ahí el Santiago es el más. Si hay generación de ingresos, la economía se permea nomás y comienza a ver todo el tema en buena onda, ¿no? Pero si no, pues no. Gracias. Diego Sebastián nos escribe y nos dice, en caso de los emprendimientos, las trabas que hay en este caso, ¿algún consejo para comenzar con un negocio y expandirlo poco a poco? ¿Cuál sería la manera más óptima de expandirse y llegar a más gente? ¿Qué aspectos pueden considerarse como importantes como para que, a pesar de tener trabas, avanzar en algún campo? Mira, lo primero que nada, lo que cualquiera que vayas a hacer tiene que ser práctico. Primero saber que resuelve un problema. A ver, lo que vas a hacer resuelve un problema o es que resuelve alguna cosa que vos quieres, tu problema. Es un problema de la gente. Número uno. Número dos, que eso que resuelves debe tener la suficiente cantidad de mercado para que puedas, ¿no es cierto? Número tres, debes tener un equipo comprometido 100% con esta idea y con este esquema. Eso de que trabajo a medio tiempo, es que creo en mi emprendimiento mientras busco trabajo. No, tiene que ser compromiso 100%, pasión por lo que haces. Y después intentar hacer un producto mínimo viable y comenzar a probar cómo vender. Ese es el camino que más o menos es más acertado. Y sobre esa base se va estructurando una serie de cosas y así vas creciendo como compañía. Yo os puedo decir que comencé así, no sabía que se llamaba startup, pero yo hace años era una startup, entonces, y era una persona que veía una cosa importante, lo que hacía, trataba de resolver un problema, pero trataba de no competir también, que es un secreto que les doy a ustedes. Hay que buscar no competir. ¿Y eso qué significa si siempre hay competencia? No, busca nichos donde no haya nadie y donde tú plantees una hipótesis, decía, aquí nadie hay un ERP en el Ecuador, voy a hacer uno, un sistema financiero contable. Y sé que hay una necesidad porque descubrí que el mercado, hay un análisis, hay información. No había ERPs, entonces vas a hacer ERPs. No había Software Factory, vas a hacer Software Factory. Y así sucesivamente. Y cuando ya te llenan, hay un libro famoso que se llama el libro de el Océano Azul. Entonces ahí dice que tú prácticamente creas tus océanos azules cuando eres el dueño de tu mar, pero cuando comienzan a venir más, como dice Porter, vas a terminar compitiendo por el precio, porque todo el mundo se tiende a igualar. Entonces ahí viene el tema también de cambiarte, de innovar permanentemente, ¿no? Eso te podría decir. Sí, nos siguen preguntando, dice Nicola Costa, doctor García, bajo su perspectiva de docente, ¿qué materias considera fundamentales en el pensum educativo con estas nuevas realidades que estamos viviendo y más aún en un futuro? Bueno, no, excelente pregunta.
En eso estamos, ¿no? La Facultad de Ciencias Económicas, la universidad, de alguna manera intentamos irnos adecuando a las circunstancias. Nos falta mucho trabajo, es cierto. Yo creo que estos temas tecnológicos de cambio, de transformaciones, eh, sobre todo en las carreras de nuestra facultad, tienen que ser transversales. Ernesto, nosotros no somos ingenieros, pero el mensaje que ha dado Ernesto es, esto va más allá de la ingeniería, el uso, la utilización de datos, en fin. Entonces yo lo que creo, nos toca, una buena pregunta, la verdad, creo que nos toca un gran reto en las próximas, los próximos años, en los próximos meses ya, ir profundizando, incluyendo estos temas de manera transversal. Yo hice un planteamiento hace poco a las autoridades, había conversado con algunos colegas de la facultad, y mi propuesta era, ¿cómo cambiamos 5 o 6 grandes teorías que acompañan a la economía, a las finanzas a través del, una vez impactado por el COVID? Es decir, es que ya no podemos seguir discutiendo proyectos o teoría microeconómica con una realidad que ya ha cambiado mucho. Entonces, esa era mi propuesta. Nos va a costar, seguro que nos va a costar, pero la respuesta en primera instancia sería, muchos de estos temas tienen que ser transversales a muchas asignaturas, utilización de esta nueva instrumentación, entender el proceso. A mí me parece que si algo nos caracteriza en la enseñanza de la Universidad Central, Ernesto, y te cuento, es contextualizamos mucho. Nos encanta hacer eso. Los profesores lo que pensamos es contextualizar, que la gente entienda el medio donde está, entienda y sea crítica. Y al mismo tiempo, eso hay que profundizar más, la herramienta, como tú dices, del practicismo, y esto a dónde me lleva y todo eso. Resolver los problemas de la Resolver los problemas, exactamente. universidad, que es para lo cual la universidad tiene mucho protagonismo. Bueno, ahorita no, ya no hay ningún otro comentario, pero referente a lo que se ha podido apreciar y en general una premisa, ¿no? Que se habla de aquí es, entendemos que todo este tema de la revolución tecnológica es para mejorar la calidad de vida, ¿no? Ya sea de poblaciones enteras y demás, pero esto se entiende que solo va a beneficiar a quienes sean capaces de adaptarse, ¿no? De innovar. No sé, referente a esa premisa, ¿qué opinas tú, Ernesto? Porque de por medio también cuando las tecnologías avanzan, pues a veces se reemplaza a una computadora por 10 personas que daban mano de obra, ¿no? Pues no sé, ¿qué opinas al respecto? Siempre va a pasar eso, ¿no es cierto? Y al contrario de que a veces se tenga el miedo de quedar trabajos. Yo hablé una vez con Oppenheimer, que es un periodista, tuve la suerte de compartir con él, y él escribió un libro acerca del futuro de los trabajos y todo esto, y decía, yo le pregunté, yo pienso que no van a desaparecer. Él me dijo, yo tampoco. Porque si te acuerdas, por ejemplo, en el sentido de que antaño hubo esta revolución de la invención del auto, por ejemplo. Entonces, en la invención del auto se inventó en 1889 y las sociedades eran, ¿no? El caballo jamás va. Yo me acuerdo que vi en un museo del auto en Alemania, decía, el caballo nunca será reemplazado. Firma el emperador Wilhelm Guillermo. Y mira lo que pasó. Después de un tiempo, el auto, había una foto de una carrera, no me acuerdo, tengo una foto que me hubiera gustado presentarles, en donde ahí está, creo que la ciudad de Chicago. Entonces ahí está todo llenito de caballos y había un carro. Y claro, entonces toda la gente que había el trabajo del que mandaba de comer al caballo, el que daba el parafrenero, las ruedas, lo que hacían las carrozas, en fin, y había una forma de trabajo ahí. Pero ¿qué pasó después? Para 1913, por ahí, en la misma foto, en la misma calle, curiosamente, había ni un caballo y todos eran carros. Y así todo el mundo, la pregunta, ¿se quedó sin trabajo? No, tenían que reinventarse y seguramente ya hubieron mecánicos, enderezadores, manejadores de repuestos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa hoy. Lo mismo, tienes la oportunidad de reinventarte, pero la situación con la gran diferencia es que ahora es mucho más rápido y tienes que aprender rápidamente a reconocer esos cambios. Y obviamente ahí viene el tema de que antaño podrías estudiar para un modelo de enseñanza que era el modelo prusiano, en donde habías y te preparabas para cumplir una función. Hoy en día ese modelo no puede pasar. Tienes que ir en otro contexto donde seas más a lo Da Vinci, que aprendas las capacidades
de muchas cosas y luego cuando tú quieras hacer algo, te claves en eso y vayas generando el conocimiento que te permita expandir al resto. Entonces ese es el modelo, yo creo que hay una oportunidad, pero ¿cuál es el peligro que existe? El no tomarlo y el quedarse ahí. Entonces, claro, se va a producir un gran desbalance, pero veamos China. China es gran uso del intensivo de la mano de obra y muchas fábricas no se automatizan por dar trabajo a la gente. Pero ¿sabes lo que está pasando con el COVID y todo? Está prácticamente automatizando con la robótica y cada vez más. Pero esa gente está siendo reusada en otro contexto, está siendo usada, está reinventándose porque el ser humano no puede dejar de aprender y tiene que adaptarse. Si el día de mañana tú te quedas sin trabajo, ¿qué vas a hacer? Yo soy desempleado hasta ahora, yo hasta ahora sigo buscando trabajo, todos los días me levanto a buscar trabajo. Y entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y cuál es la actitud? ¿Cómo me manejo? Etcétera. Entonces ahí viene una profunda reflexión de que si no hacemos algo, es como una persona que va a trabajar y usted sabe leer y escribir. No. El trabajo será algo que le permita con eso ser, no sé, sin desmerecer ningún tipo de trabajo. Pero si usted dice, bueno, usted tiene la capacidad de haber aprendido, ya sabe leer, pues sabe mejor. Y luego la exigencia ha sido, usted ya estudió el colegio, sí, sí. Porque antes con el colegio ya podías hacer cualquier cosa, después no, ahora tiene universidad y estudió en la Universidad Central, buenazo. Y además hizo el masterado en la... Sí. Y además PhD. Y no es suficiente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que seas PhD, pero ya para la enseñanza ayuda específicamente el proceso de investigación y generación de nuevas tecnologías. Pero en la vida práctica, en el modelo de trabajo de los estudiantes, todo tienen que aprender skills. Y skills de lo más importante, porque aquí viene la más profunda reflexión, la felicidad humana. Entonces, uno que hagas lo que hagas, tienes que ser feliz. ¿Y cómo se consigue eso? Si tienes pasión para crear cosas con un propósito. Y entonces ahí viene la reflexión. Entonces la universidad está creando conocimiento con propósito para que la gente sea feliz. Esa pregunta la contesta cada uno y si dicen sí, qué chévere la universidad. Y si dicen no, hay que replantear muchas cosas. Y yo creo que eso también va un poco más atrás, ¿no? Desde la decisión del alumno por estudiar una carrera. Porque, y eso hablábamos más temprano, por ejemplo, con los chicos que van ahora a ingresar a las universidades, la importancia de tener una buena orientación profesional para que hagas, como tú dijiste, hagas con felicidad, con alegría, con gusto, justamente lo que te vas a dedicar como futuro profesional. Porque ahí es cuando comienzas a innovar, te surgen las ideas y me pasa a mí, ¿no? En mi profesión, soy abogado y me gusta estar leyendo, me gusta estar viendo nueva normativa, me gusta estar viendo derecho comparado y no me doy cuenta y me puedo pasar el día entero leyendo, a veces hasta me olvido del celular, de contestar mensajes y todo y avanzamos. Una de las profesiones que más rápido va a desaparecer son los abogados, claro, pero no se dejan. Y no nos vamos No a se van a dejar. dejar. Tenemos... Contratos inteligentes no es necesario el abogado. La inteligencia artificial puedes hacerte todo lo que quieras, interpretar todo el marco legal, en fin. Pero mira, y ahí está el tema. Entonces, ¿qué debes hacer? Ser un abogado de esas nuevas tecnologías, de esas Así nuevas... es. Así sucede. Esas Claro. nuevas áreas que no están exploradas, ¿no? Tenemos dos preguntas más que nos Dale, llegaron. sí, vamos a ver, y para ir cerrando después de estas dos. Sí, Un ratito más. Sí, para cerrar, sí. Tengo un tema familiar. chévere. Entonces cerramos con estas dos preguntas. Ronnie Guerrón nos dice, buenas noches. Actualmente vivimos un cambio significativo comercial de lo físico a lo virtual. ¿De qué manera se puede generar mayor impacto con la Big Data a través de aplicaciones? Ya, ahí dentro del proceso de transformación digital hay 9 iniciativas, ¿no es cierto? Una de las más grandes iniciativas es el marketing. Comentario lo que Entonces, el marketing digital tiene que ver con la relación en donde usar la data para segmentar el contexto que quieres trabajar. Por ejemplo, yo si ya estoy haciendo un producto, voy a buscar, experimentar, saber si la gente va a querer ese producto antes de que lo saque. Y yo puedo hacer, digamos, pruebas con la data. O después ya cuando tengo el producto, puedo venderlo de manera digital. El marketing digital es clave y la Big Data es el elemento fundamental en donde tú construyes tu data lake. Y como expliqué, a partir del data lake puedes tener un procesamiento. Y si le metes algoritmia, puedes trabajar como cualquiera de estos que dije, ¿no? El propio Uber, el propio
Netflix o cualquiera de estos que usan inteligencia artificial, y hay muchos, hay unos chicos ecuatorianos que son mis pupilos, digamos, esos están haciendo el reconocimiento en base a inteligencia artificial de documentos. Entonces, ellos saben perfectamente cómo hacer con esa información, puedes cualificar confidencialidad, no confidencialidad, y entonces en función de eso, tú puedes determinar cómo interactuar con esa sociedad de gente que está manejando documentos. Entonces, la data va asociado al marketing digital. Entonces, el inbound marketing que se llama, es hoy en día a la gente no le gusta que le vendan. A mí no me gusta que me vendan nada, es más, les suelto el teléfono si es que no le he dado autorización. Pero a mí me gusta comprar, que es distinto. Entonces, ¿cómo voy a influenciar a una persona que no le gusta que le vendan comprar? Entonces, me atraen de otra manera, y eso es usar el marketing digital. Soy hincha de la liga, digo, Pac, me llega ahí una camiseta, la nueva tal, con el ni sé qué. Ya, me encanta, voy a comprar, y dice UC, ya, chévere, ya está. ¿Entienden? Entonces, de alguna manera, eso es un ejemplo pequeñito de cómo se usa la Big Data en el marketing digital. Bueno, eso del ejemplo de la liga, bueno, dejemos ahí. No sé si era sí era buen ejemplo. Dejemos. Estamos en la Universidad Central, es la UC. Ese sí es el buen ejemplo. Eric, cerremos con la última pregunta cortita. La última pregunta, Fernanda Tutín nos dice, buenas noches, bajo su punto de vista, ¿cree que en el sector público del país se desarrolle el Big Data a gran escala? Muy buena pregunta. No. A duras penas tenemos, bueno, hay algo que logramos hacer nosotros, un diseño en la DINARDAP, pero está disperso, ¿no? Es que el problema en el sector público está en la continuidad de las personas, ¿no es cierto? Entonces hay buenos técnicos, pero después se les acaba el contrato, les mandan, queda suelto. Entonces no hay una continuidad del proceso. Entonces el Estado definitivamente no tiene una Big Data también, y si la tuviera, tendríamos el servicio al ciudadano como tal. Entonces, en ese sentido, ya le están buscando. Ya me están buscando, mi jefe. En todo caso, ese es el punto. El Estado no tiene Big Data, pero creo que vale la pena trabajar con la universidad y hacer algunas cosas usando iniciativas de Big Data para el beneficio del ciudadano, ¿no es cierto? El Citizen Relation Management, por ejemplo, un proyecto bien, saber dónde están las necesidades. Yo trabajé en Guayaquil para saber dónde estaban los focos de infección, y en ese sentido, en un mapa, hacer la Big Data y determinar que las porciones de comida deben ir más fácil. Imagínate lo que se logra con data, todo. Entonces, la data es el todo ahora en este mundo. Es una iniciativa fuerte de la transformación digital acelerada que vivimos. Gracias, Ernesto. No, creo que ha sido unos minutos muy, muy interesantes. Te agradezco por tu tiempo. Que no sea no sea la primera ni la última vez que nos juntemos con la Universidad Central. Y seguro ha habido también chicos que he visto de otras universidades. Muy agradecido. Gracias a Eric, gracias a Jairo Rodríguez, representantes de la FEWE, también a Cristian, los directivos de la FEWE que hicieron posible este webinar. Les agradecemos. Una buena noche a todos. Nuevamente un abrazo, Ernesto, y gracias. Y nos vemos en la próxima webinar de la FEWE. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Santiago. Gracias, Ernesto. Una buena noche. Chao.